El sexenio del expresidente López Obrador fue una vergüenza en materia de seguridad, aunque a lo largo de toda su administración haya intentado controlar la percepción de inseguridad, repitiendo sus otros datos. El informe sexenal de la organización Causa en Común desnuda pues lo que todos sabíamos y veíamos, que el expresidente López Obrador tuvo una estrategia, si es que hubo, errada de seguridad, que ocultó y probablemente hasta manipuló la información para que la gente no supiera lo que pasaba en realidad, como si no lo padecieran o no lo vivieran. Y sobre todo, que fue la administración más sanguinaria de la que tengamos noticias. Ha pasado poco más de un mes desde que abandonó la presidencia y tal y como él lo anticipó, la historia ya ha comenzado a juzgarlo. La cifra más dolorosa para el país es la de casi 200,000 víctimas de homicidio doloso. Esto no significa que es el sexenio con más asesinatos desde que se tiene registro, sino que hubo un promedio de 94 víctimas al día. Aunque el presidente haya querido ocultarlo, muchos mexicanos van a recordar su mandato como la etapa en la que casi 100 personas fueron asesinadas cada día. Desde el 2018, muchos expertos en materia de seguridad advirtieron que el crimen organizado había adquirido un poder sin precedente sobre el territorio nacional. Y como prueba del poderío que los grupos delincuenciales alcanzaron durante el obradorato, se registraron cerca de 500,000 de delitos de narcomenudeo, es decir, 225 casos cada día. Muchos de estos criminales ya no se conformaron con traficar drogas, armas y personas. Decidieron diversificarse y cobraron derecho de piso e imponiendo impuestos también a los comerciantes. Por esta razón, hubo cerca de 60,000 víctimas de extorsión. Esto supone un ritmo de 27 casos de extorsión diarios. Por si fuera poco, se contabilizaron más de 5,800 víctimas de secuestro, es decir, 3 personas privadas de su libertad al día. E insisto, aunque el expresidente López Obrador haya dicho que atendió las causas del crimen y que por lo tanto ayudó a regenerar el tejido social, la realidad es que durante sus 6 años de administración se reportaron casi 1,5 millones de casos de violencia familiar, es decir, 686 incidentes al día, lo que supone un aumento del 94%. Aun cuando estas cifras son atroces, y así nos tienen que parecer atroces, en casi todas hay un subregistro muy significativo porque fueron elaboradas solamente con delitos denunciados y se calcula que nada más se denuncian 7% de los delitos, porque además hay indicios muy relevantes de que la administración anterior maquilló los datos justo para minimizar la violencia. En lugar de clasificar los asesinatos como homicidios dolosos, se catalogaban como homicidios culposos o como otros delitos contra la vida, los cuales mágicamente aumentaron en un 61%. Y lo mismo ocurrió con el secuestro, que se etiquetaba como otros delitos contra la libertad. Y sin embargo, esto no es todavía lo peor. Causa Común también le dio seguimiento a los delitos más extremos, catalogados como atrocidades. Se trata de los casos más extremos de violencia, los que por desgracia ya nos hemos acostumbrado. De enero del 2020 a septiembre del 2024 se registraron 26,600 atrocidades. Entre ellas destacan 6,500 casos de tortura, casi 3,500 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2,800 asesinatos de mujeres con extrema crueldad, 2,666 fosas clandestinas, así como 2,500 masacres. Y no hay que olvidar que estos
no son números vacíos de una estadística, no son números fríos, porque detrás de cada uno de este número, detrás de cada cifra, hay personas de carne y hueso que sufrieron en un grado extremo, con las que el gobierno tiene una deuda impagable. Y debe tenerse presente que con sus acciones y sus omisiones, el expresidente contribuyó a alimentar la inseguridad, la impunidad y la injusticia. Para empezar, comenzó su administración destruyendo la Policía Federal bajo el supuesto de que era corrupta. El problema es su sustitución. La Guardia Nacional, nos dicen, es una de las instituciones más opacas de las que haya registro, por lo que no hay manera de verificar si en realidad se acabó o no la corrupción, o solamente la ocultaron. La participación de elementos de la Guardia Nacional en masacres, en abusos de fuerza, en ejecuciones extrajudiciales ha levantado sospechas justificadas, porque además el carácter civil que formaba parte del espíritu de la Guardia Nacional fue en realidad un engaño, estuvo siempre conformada y dirigida por militares, y contra lo que decía la propia Constitución, el expresidente cerró su mandato transfiriéndola a la Secretaría de la Defensa, una medida que causó indignación, y no solamente entre los opositores, sino entre organizaciones de derechos humanos y militantes de izquierda que en algún momento habían simpatizado, sin duda, con el obradorismo. Esta militarización del país estuvo acompañada de un abandono total de las policías municipales y estatales, aun cuando la gran mayoría de los delitos que se cometen en toda nuestra república no son del fuero federal, sino del fuero común y, por lo tanto, deben ser atendidas por las autoridades locales. Pero el presidente deseaba centralizar el poder, todo en sus manos. Prueba de este abandono es que el llamado Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargado de la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, solamente se reunió en 6 ocasiones durante todo el sexenio, una por año, y llegó a acuerdos burocráticos que tuvieron poca o ninguna relevancia en el combate contra el crimen. El presidente desapareció el fondo que apoyaba con recursos a los municipios justo en esa materia, en materia de seguridad. A lo largo del sexenio se registraron más de 400 movilizaciones de policías en el país que se manifestaban en contra de bajos salarios, de la falta de pago de bonos, de condiciones inseguras, de la poca capacitación y el pobrísimo equipamiento con el que operaban. Una vez más, la ineficacia se pagó con sangre, ya que cerca de 2.500 policías también fueron asesinados. Y por desgracia, no podemos revivir a los muertos y tardaremos muchos años en cicatrizar estas heridas que dejó el último sexenio. Pero tenemos, sin duda, la oportunidad, pero también la obligación de aprender de los errores cometidos, porque en México ya no podemos darnos el lujo de improvisar una estrategia de seguridad, de pretender engañar y engañarnos con mentiras, y mucho menos, me parece, de repartir abrazos a los criminales. Yo soy Adela.